Dios les bendiga. Aquí estamos, su amigo el pastor Román Orellana y la iglesia Abundancia Divina aquí en Brentwood, Long Island, llegando hacia sus hogares por la misericordia de Dios y sobre todo diciéndoles a todo el que nos mire, Cristo viene pronto. El Señor viene por una iglesia que se está preparando y queremos que usted sea parte de esa iglesia. Aleluya. Esta mañana, amados, vamos a ver este tema que Dios puso en mi corazón. ¿Sí estamos bien allá? Amén. Dice la Escritura. Le voy a pedir que venga conmigo a Mateo 26:33 y vamos a tocar el tema la revelación, en este año la revelación que podemos encontrar en un apóstol fracasado, la revelación de un apóstol fracasado. Padre amado, en el nombre de Jesús hemos sentido tu presencia de una manera poderosa, mi Dios, y te rogamos por toda petición que tu pueblo trae delante de ti en esta casa, que tú suplas toda necesidad, aún en nuestros países, que tú, Dios mío, con tu mano poderosa bendigas a los nuestros, y que los que estamos acá, Señor, nos hables con tu bendita palabra, sana, levanta, restaura, en el nombre de Jesús, que se haga, Dios, tu voluntad. Amén, amén, amén. Lo tenemos, amados, Mateo 26:33. Dice la Escritura: entonces Pedro, respondiendo, le dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Entonces vamos a ver un poquito esta mañana de este tema, la revelación de un apóstol fracasado. Y habla de los fracasos que usted y yo experimentamos en nuestra vida. ¿Cuántos han experimentado algún tipo de fracaso? Amén. Creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Fracaso en los negocios, fracaso en el amor, fracaso en los matrimonios, fracaso en la vida espiritual, fracaso en nuestro camino cristiano, fracasos criando a nuestros hijos, fracasos. Mire, la vida nuestra no es un sube y baja de momentos buenos y momentos malos. La vida nuestra es como un paralelismo donde siempre llevamos los momentos malos y los buenos al mismo tiempo. ¿Verdad que sí? Porque por un lado usted está pasando momentos buenos, pero hay otra área de su vida que está atravesando momentos difíciles. Entonces, al mismo tiempo caminamos disfrutando momentos de éxito y en otros lados de fracaso. Entonces, usted y yo, agradecidos con Dios porque Él prometió no dejarnos solos y ayudarnos en medio de toda necesidad. Amén. Pero su escritura quedó ahí para enseñarnos mucho, y este tema a lo mejor usted ya lo ha escuchado, ya lo ha visto, lo ha oído de algún ángulo, pero siempre Dios nos regala algo nuevo. ¿A cuántos nos pasa que usted tiene su plato favorito, verdad? Usted tiene su plato favorito, pero cada vez que usted se lo come de nuevo, lo disfruta, ¿verdad que sí? Aunque usted ya sabe cómo sabe, pero a usted le gusta, y cuando vuelve y lo come a los tiempos, vuelve y se lo goza. Así es la palabra de Dios, que aunque ya la hemos escuchado, de pronto usted vuelve y se la saborea y le encuentra otro saborcito y se la goza de nuevo. Entonces aquí hablamos de un apóstol fracasado, aunque en la Escritura encontramos realmente dos apóstoles de Cristo, los apóstoles del Cordero. Dos de ellos fracasaron, ¿verdad que sí? Aunque es más, me voy más allá de todo, todos fracasaron. Todos los apóstoles fracasaron, los del Cordero. Hay dos que sobresalen en la Escritura, pero en sí todos fracasaron. Entonces, este tema es para que usted y yo veamos que, aunque seas apóstol, pastor, evangelista, maestro, profeta, aunque usted sea anciano, líder, diácono, lo que sea que estemos en el Señor, podemos fracasar, ¿verdad que sí? Podemos fracasar. Pero la Escritura nos muestra que aún después de los fracasos, la palabra dice que el justo caerá 7 veces. Pero las 7 veces lo levanta Jehová. Amén. Y el 7 habla de la plenitud. Eso habla de que en todo momento, y fíjese cómo dice que el justo caerá. No dice que el pecador, el impío, dice que el justo, o sea, una persona que andaba bien con Dios, el justo, Dios sabe que va a caer. Entonces, quiero mostrarle al mismo tiempo varios ángulos de este tema. Esta es la historia cuando usted sabe que está en Jesucristo en la última cena y está hablando con sus apóstoles y les dice: uno de ustedes me entregará, y también les dice que todos lo van a dejar solo. Y aquí entra este momento en el que el apóstol Pedro, que yo siempre lo digo, él era bien bocón, ¿verdad? Bien aventado, bien hablador, y enseguida él brinca y dice: Señor, aunque todos se aparten, como quien dice, aunque estos otros apóstoles, yo no, Señor. Ese hombre decía: yo sí que no, Señor. Yo contigo hasta la tumba. Yo sí contigo, Señor, hasta la tumba.
Entonces quiero mostrarle algunos de los errores que un justo, un hombre o una mujer de Dios que anda bien con Dios, que anda derecho en las cosas del Señor, puede cometer estos errores que le quiero mostrar. Son 3 o 4 errores que pueden llevar a un justo a caer. Entonces primero le quiero hablar de los errores y después le quiero hablar de cómo Dios levanta y restaura. El primer error que vemos en Pedro es que él se creía que él podía. Tenía un exceso de confianza en sí mismo. Entonces, amados, es bien peligroso muchas veces creernos que a mí no me puede pasar lo que le pasó al hermano. Peligrosísimo decir, no, yo ando bien con Dios. A mí sí que lo que no, esos hermanos porque son débiles. Aquellos porque son así. Aquella gente porque son así. Pero no, la Biblia dice que el que ande bien con Dios, ¿qué dice? Que se cuide. Cuídese, porque una cáscara de guineo te puede hacer caer. A veces andamos asustados por los grandes precipicios y nos cuidamos de los grandes huecos, pero en una cáscara, hermano, te puedes caer. Entonces, cuando usted anda bien con Dios, y mire, yo le quiero mostrar este era apóstol que caminó con Cristo Jesús, viendo los milagros del Señor, mano a mano, durmiendo, comiendo con Dios, o sea que no era cualquier cosa. Estar 3 años caminando con Jesús, 3 años y medio con el Señor. O sea, le estoy hablando de un apóstol escogido, llamado, ungido por Cristo Jesús en persona, pues. Y aún así, él cayó. Entonces, uno de los errores que vemos es que tenía un exceso de confianza en sí mismo. Cuidémonos de eso, hermanos. Los errores se los voy a pasar rapidito porque me quiero enfocar en lo otro. Entonces, lo primero es exceso de confianza. Creerse que yo puedo, que yo valgo porque yo estudié, yo tengo esto, yo hice lo otro, mire que aquello. Siempre, hermanos, no importa qué tan bien andemos, rindámonos a la voluntad del Padre y decirle, Señor, cuídame, protégeme, por más que yo sepa mucho, yo conozco, protégeme tú. Sin ti no soy nada. ¿Sí o no, amado? Amén. Sin ti, dice la Escritura, sin mí nada podéis hacer. Jesús le dice, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dice, aunque tenga que morir contigo, jamás te dejaré. Vuelve a insistir él, yo no, Señor. Estos debiluchos tal vez, pero yo contigo hasta la muerte. Dice, aunque tenga que morir, jamás te dejaré. Pero fíjense lo que le puse ahí en letras verdes. ¿Qué dice ese versículo? Todos los discípulos Por eso le digo que todos los apóstoles cayeron también. Porque ahí me muestra que cuando Pedro dijo, aunque tenga que morir, dice que los demás apóstoles también. Todos dijeron, yo también, Señor, hasta la muerte contigo. Yo también. ¿Cómo que Pedro nada más? Yo también, Señor. Entonces todos, ¿qué dice la Escritura? Que cuando apresaron a Jesús, todos los bocones que decían yo también, ¿qué pasó? Les entró el espíritu de chicken y patitas de gallina y todos los valientes, ¿verdad? Porque qué bueno es ser valiente cuando el peligro está lejos. Qué bueno es gritar cuando no hay nada enfrente tuyo. Es como el que le grita en la carretera y le grita al otro, pero con la ventana subida para que no lo oigan, ¿verdad? Y lo insulta y le dice de todo, pero no baja la ventana. Entonces, estos eran, cuando el peligro no estaba cerca, sí, Señor, yo contigo hasta la muerte. Pero cuando vieron que la cosa se puso color de hormiga, enseguida, dicen en Puerto Rico, a juir crispín. Salieron huyendo. El único que dice la Escritura, dice, mire, y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. El segundo error que puede hacer caer a un justo es cuando empezamos a seguir a Jesús de lejos. Cuando no queremos comprometernos, cuando queremos las cosas de Dios y nos gusta el Señor y me encanta la palabra, pero de lejos. No me exijan nada. Déjenme venir al culto, yo escucho la Biblia y me voy a mi casa. No me exijan nada, de lejos. Eso me habla de falta de compromiso, de falta de realmente andar de cerca con Jesús, siguiendo sus pisadas. Pero muchos, hermanos, muchos en nuestras iglesias, en el mundo entero, siguen a Jesús de lejos. Y viven una vida de constantes caídas y constantes apartándose del Señor constantemente porque lo siguen de lejos. Entonces vaya viendo los errores. Exceso de confianza en sí mismo. Empezar a seguir a Jesús de lejos. Después dice que cuando estaba en el patio, estaba sentado, dice, fuera del patio, una sirvienta se le acercó y le dijo, ¿tú también estabas con Jesús, el Galileo? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Él dijo, ¿moi?
¿Conmigo es la cosa? Sí, le dijo ella, tú eres No, él dijo, yo ni lo conozco. Yo ni lo conozco. Y la segunda vez dice que ella ya se puso bravo. La segunda vez ya se molestó y dijo, estoy diciendo que no lo conozco. No, si tú andabas con él. Yo no lo conozco. La segunda vez que lo negó dice que ya empezó a hablar feo, a hablar sucio. Ya empezó a proferir insultos. La segunda vez en la Biblia, en americana, en el inglés dice, he swear. Y ese swear no significa solamente jurar, sino significa, usted ha visto cuando los niños hablan malas palabras, en americano dice, don't swear like that. Es hablar malas palabras. Entonces en el original significa que él empezó a jurar, pero con malas palabras, la segunda vez. Entonces, ¿cuál es el error que veo ahí? El temor al qué dirán y sus consecuencias. Entonces mucha gente sigue a Jesús de lejos por el temor al qué dirán y las consecuencias que vienen. Entonces hay mucha gente que dice, no, ¿qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá mi gente? ¿Qué dirán? Entonces mejor sigo a Jesús, pero de lejos. Ahí es donde usted ve que dicen, sí, pero ¿y tú no eres como aquellos? Tú no eres como esos cristianos fanáticos, locos, religiosos. No bailan, no chupan, no fuman, no van a los nightclubs, no hacen esto. Tú no eres así, ¿verdad? Y la gente que sigue a Jesús de lejos empiezan a decir, no, yo no soy como ellos, no, nosotros ya somos modernos, nosotros ya nos hemos actualizado, ya nosotros, pobrecitos de ellos andan atrasados, pero mi Biblia dice, hermanos, que Él no cambia. Amén. Y si Él demandaba santidad antes, ahora, y lo seguirá haciendo por la eternidad, Él no cambia, hermano. Y clarito dice la Escritura, ¿qué comunión tendrán las tinieblas con la luz? Tiene que haber una división de caminos. No es que nos hagamos odiosos ni mejores que nadie. No es que usted le va a imponer su fe a otros y decirle no haga esto ni lo otro, se va al infierno. No, usted lo bendice, que ellos sigan su camino hasta que el Señor bregue con ellos. Pero en cuanto a mí, mi casa y yo serviremos a Jehová. Es una decisión que uno tiene que tomar. Pero mucha gente sigue a Jesús de lejos por temor al qué dirán. Por temor a qué me pasará si me acerco mucho a Jesús. ¿Qué me pasará si de veras le digo a la gente que yo doy mi vida por Él? Porque aquí, ¿por qué Pedro no dijo, no, aquí yo doy mi vida por Jesús? Aquí ya no. Aquí ya temió por su vida, porque él dijo, si yo reconozco que yo ando con Él, me matan a mí también. Entonces estaba dispuesto a dar su vida antes, aquí ya no. Empezó a valorar su vida más que sacrificarse por Jesús. Entonces, hermano, esto me habla de temer las consecuencias de acercarte de corazón a Dios. Y mire que lo que nos dijo el amado Espíritu Santo en este momento que tuvimos con el Señor. O sea, ahorita que estoy viendo el mensaje me está dando vueltas la cabeza lo que el Señor nos dijo, hermano. Hay muchos que el Señor los ha llamado a consagrarse desde hace tiempo y no lo han hecho. Y muchos no lo han hecho, ¿por qué? Tal vez sea por esto, el temor al qué dirán. ¿Qué me pasará si me meto mucho con Dios? ¿Qué dirán mis amigos, mi familia? ¿Qué pasará? Entonces usted y yo tenemos que entenderla cuando el Señor nos habla más. Entonces sí va viendo los errores, ¿verdad? Seguir a Jesús de lejos, exceso de confianza en uno mismo, temor al qué dirán. Mucha gente que le gusta agradar a medio mundo, quedar bien con todos y nunca quedan bien con nadie. Porque el que trata de agradar a todo el mundo nunca va a quedar bien con nadie. Porque siempre la gente va a decir, le dice que sí a todo. Agrada a medio mundo, no se define, no tiene identidad, no tiene personalidad. El que tiene personalidad, usted sabe qué quiere, a dónde va y nadie lo mueve de ahí. Nadie. Y usted dice, al que agrado, yo agrado primero que nada a Jehová. Ese es mi interés, agradar a Dios. Usted sabe que en el orden, entre paréntesis, el orden de importancia es primero agradar a Dios, ¿verdad que sí? Amén. Primero andar bien con Dios. Segundo es andar bien con usted mismo. Segundo es andar bien con usted mismo. Primero con Dios, después usted tiene que andar bien usted con usted mismo. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ese orden es bien claro. Primero es amar a Dios y después ámate a ti. Y después puedes amar a los demás. Pero mucha gente ama a Dios y quiere agradar a medio mundo. Y se olvidan de ellos. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. Eso puede llevar a un justo a caer. Dice como dice la versión Kadosh, Mateo 26:74. Esta es la tercera vez que él negó a Jesús. Pero mire cómo dice esta versión. Esta vez comenzó a invocar una maldición sobre sí mismo. O sea, la primera vez que lo negó se enojó. La segunda vez ya empezó a jurar con insultos. No lo conozco, hombre. La tercera vez empezó a decir,
maldición sobre mí mismo. Otras versiones dicen que Pedro dijo, si yo miento, si yo conozco a ese, que toda maldición venga sobre mí. En varias versiones dicen eso. Por eso él dice, empezó a proferir o a invocar una maldición sobre sí mismo, mientras juraba, yo no conozco a ese hombre. O sea, hermano, fíjese el nivel que Pedro llegó a caer, incluso jurando sobre sí mismo maldición. Él se maldijo a sí mismo, hermano. Entonces, una caída de un justo, y este era un apóstol del Señor, que sabía Biblia, que si recibió revelación de arriba, cuando el Señor le dijo, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sin embargo, aquí lo vemos maldiciendo, insultando, injuriando y diciendo que caiga maldición sobre mí si yo conozco a ese hombre. Entonces, hermano, si Pedro cayó, usted y yo, si no nos cuidamos, podemos negar al Señor. Y cuando lo negamos, no es solamente diciendo yo no lo conozco, es cuando lo seguimos de lejos, usted está negando a Jesús. Cuando tenemos miedo al qué dirán, usted está negando a Jesús. Cuando no le damos la gloria a Dios y nos creemos que nosotros podemos, le estamos negando a Jesús. Amén. Entonces usted y yo tenemos que cuidarnos de estos errores que nos pueden llevar a caer y negar a Jesús. Y el negar a Jesús trae consecuencias bien graves. Entonces vemos que todos los apóstoles fracasaron. Todos salieron huyendo. Los que más brillan es Pedro porque negó a Jesús, y el otro que más brilla es el apóstol, ¿cuál de ellos? Judas. Judas también fracasó siendo el tesorero, se robaba el dinero, usted sabe la historia, y terminó quitándose la vida él mismo. Entonces, los dos apóstoles fracasaron. El uno se quitó la vida. Pero ¿cómo reaccionó Pedro ante su fracaso? Porque aquí es donde aprendemos. Dice, mire, el error de esta parte es hablar sin pensar. Es otra de las cosas que llevan a un justo a caer, cuando hablamos muy a la ligera. ¿Sabe que hay una versión en el inglés? Si usted lee una versión, creo que es la nueva versión internacional en inglés, que este mismo versículo dice, y Pedro perdió el control de su temperamento. Ese es otro ángulo que uno dice, wow. Dice, Pedro perdió el control de su temperamento y empezó a maldecirse a sí mismo. Entonces uno dice, cuando uno empieza a hablar locamente, podemos terminar negando a Jesús y metiéndonos en un gran hoyo. Pero ¿cómo reaccionó Pedro a su caída? Primero, aceptar y sentir el fracaso. Fíjese, dice la Escritura, y Pedro, cuando cantó el gallo cantó 3 veces, Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero mire cómo reaccionó Pedro. El uno fue y se quitó la vida. Pedro dice que saliendo afuera lloró amargamente. Cuando nos vamos al original, dice que él lloró extensamente. Lo que me muestra que él no lloró por 5 minutos. Ay, perdóname, ya estuvo. Eso me muestra que a lo mejor fueron días que Pedro pasó llorando, gimiendo, sintiéndose culpable. Hermanos, ¿cuántos han fracasado dándole la espalda al Señor? Seamos sinceros, aquí estamos en familia, nadie más se va a enterar. ¿Cuántos le hemos fallado al Señor y hemos negado su nombre? ¿Cuántos nos hemos hecho los locos? ¿Cuántos no hemos dicho, no, si yo digo que soy cristiano me va mal, mejor no digo nada para que esta gente me ayude? O tantas cosas que hacemos. ¿Y cuántos de verdad hemos pecado, hemos fallado, hemos fracasado ante el Señor? Amén. Pero cuando uno de veras está con el Espíritu de Cristo adentro, no te vas a ir a suicidar. Lo primero que uno hace es llorar y gemir delante de Dios. El que de veras ama a Dios es un justo, escogido, señalado, pero podemos caer. Pero cuando caemos, el Espíritu Santo es el que te lleva a humillarte. Por eso dice la Escritura en el Salmo 51, el versículo 17. Usted conoce ese versículo que dice que un corazón contrito y humillado no despreciarás jamás. ¿Dónde se ve un corazón contrito y humillado? Cuando un hombre o una mujer fracasan. Eso causa un quebrantamiento interno, hermano. Eso causa que el que ama a Dios y fracasa, el que le falla a Dios, de veras que uno se quebranta por dentro. Le quebrantan su ego, su orgullo, le quebrantan todo. Y usted decía, Dios mío, yo juré que te iba a ser fiel y mira dónde estoy. Yo te prometí que te iba a servir y mira lo que hice. El que de veras ama a Dios, se quebranta por dentro. Y eso es lo que Él no desprecia, hermano. Cuando usted se quebranta, como hizo Pedro, llorando amargamente, quebrantado y diciéndole, perdóname, mira lo que hice.
Dios mío, ¿cómo es posible yo siendo ya cristiano de años, tal vez anciano, pastor, evangelista, profeta, en este caso, ¿qué decía Pedro? Yo siendo apóstol, Señor. ¿Sí o no, hermano? Porque aunque sea apóstol, pastor, evangelista, lo que sea, sigue siendo un ser humano que puede caer y fracasar en cualquier momento. A veces la gente cree que porque el Señor nos llama a un ministerio ya somos perfectos e invulnerables. No, al contrario, mientras más Dios te sube, más el enemigo apunta a tus pies para hacerte caer. Más trampas te van a poner, más peros van a venir para que tú caigas de la gracia de Dios. Pero en esta mañana lo que el Señor nos dice es: 7 veces te tumban, 7 veces te levanto. ¿Qué busca Dios? Un corazón contrito y humillado, que se arrepienta, que venga a Dios y le diga: sin ti nada soy, ayúdame, levántame, auxíliame, levántame, Señor. Y cuando Él ve un corazón que se humilla, que llora amargamente, que ama tanto a Dios, que dice: ¿cómo pude hacer esto? Perdóname, Señor, si hay algo, una esperanza para mí, levántame de nuevo. Dios dice: este hombre está quebrantado y humillado. Porque te tumban el yo, hermano. El que uno se creía que yo nunca fallo, pum, te lo cortan con una caída. Entonces, ¿cómo podemos superar un fracaso? Primero hay que aceptar que fracasé, no echarle culpas a otro. No es que yo, Señor, yo fallo, perdóname, pero es que mi mujer me hace pecar. Cámbiala a ella y vas a ver que yo no fallo, Señor. Señor, yo fracaso porque mi marido, tú ves cómo es, por eso es que yo fracaso cada rato, Señor, pero cambia a este hombre y tú verás cómo yo ando derechito. Mis hijos, Señor, cambia a mis hijos y tú verás que a veces nosotros le echamos la culpa a otras cosas. Padre, yo fallo porque mi jefe, pero si cámbiame de jefe. Entonces lo primero es aceptar: Señor, yo fallé, yo. Y procesar tu falla. No hacernos los locos. En el mundo le enseñan a uno esa teología de supérate a ti mismo, de que no necesitas a Dios. Te enseñan mucho que fallaste, levántate y sigue caminando, olvídate de tu error. Pero en la Biblia no es así. En la Biblia dice: fallaste, preséntate ante tu Dios, quebrántate, reconoce tu error y llóralo. Siente tu fracaso. Dios no quiere que simplemente te levantes y te olvides, no. El Señor quiere que te levantes, amén. Pero no te olvides que fracasaste, procésalo. Ahora, lo que Dios quiere es que no te quedes procesando tu fracaso el resto de tu vida. Eso es lo que Él no quiere. Él no quiere que tú vivas en tus fracasos. Él quiere que uno se levante, lo procese, lo llore, te presentes ante Él, pero de ahí uno tiene que seguir, porque Él te levanta. Pero a veces Dios nos levanta y uno quiere seguir tirado. Hermano, hay mucha gente que se vuelven cómodos en el fracaso. Pasan años y se siguen quejando de los problemas de hace 20 años y no quieren salir de ahí porque se vuelve un lugar cómodo donde vivir. Que todo el mundo me coja pena, que todo el mundo, pobrecito yo, y que todo el mundo me atienda porque a mí me pasó esto hace 20 años y mire, pobrecita yo. No, ya se volvió cómodo en el fracaso. El Señor no quiere eso. Él sí quiere que reconozcas tu fracaso, que lo proceses y te salgas de ahí. Entonces, es un proceso para salirnos de superar todos los fracasos. Lo segundo es buscar y aceptar ayuda de su familia espiritual. Por eso es tan importante congregarse, hermano. Esta aquí es su familia espiritual. Amén. Esta es su casa, este es su hogar, esta es su familia espiritual, hermano. Entonces, usted cuando falla al Señor, hay que buscar consejo, consuelo en la familia espiritual. Porque muchas veces tu familia natural no entienden las cosas de Dios y no te dan un consejo conforme a la palabra, te dan un consejo humanista. Nos dan a veces consejos conforme al corazón del hombre. Pero el que le falla al Señor, en el caso de Pedro, con sabiduría, él buscó consejo de la familia espiritual. Fíjese cómo dice: cuando usted se recuerda cuando el Señor resucitó y cuando las mujeres, María lo vio y todo eso, el Señor les da orden, dice: pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. O sea que ya Pedro ya volvió al grupo. Ahora dígame usted, hagámonos la película. ¿Cómo cree usted que recibieron los demás discípulos apóstoles a Pedro cuando él volvió? Sabiendo que él negó, porque los chismosos nunca faltan. Yo segurito que en el patio había gente con el teléfono y lo pusieron en Facebook enseguida. Pedro negó al Señor. Y como en Twitter y Instagram eso se corrió. Entonces ya cuando Pedro llegó donde los apóstoles ya sabían. Imagínese usted cómo lo recibieron sabiendo que él negó al Señor, insultando, maldiciendo y hasta maldiciéndose él mismo. Se enteraron que él lloró amargamente por varios días. ¿Cómo usted cree que lo recibieron ellos a Pedro? Con recelo.
Porque acuérdese que todos dijeron lo mismo. Que todos dijeron sí hasta la muerte y ni uno apareció. Por lo menos Pedro tuvo la valentía de llegar hasta el patio. Pero yo estoy seguro que todos los demás dijeron, Pedrito, vente, brother, si todos fallamos. Si todos negamos al Señor. Y Pedro dijo, sí, pero yo lo negué. Todos, Pedrito, todos lo negamos. ¿Por qué? Porque en la familia espiritual, hermano, el que es humilde ante Dios, en la familia espiritual, todos tenemos que reconocer que le fallamos al Señor. Amén. Por eso dice la Biblia, el que es espiritual, ¿qué dice? Levante al caído. O sea que si usted de veras es espiritual, usted ve que un hermanito falla, una hermanita falla, nuestra labor es levantarlo y decirle, hermana, tranquilas y peores cosas hemos hecho aquí. Todos, toda la iglesia, hermana, si usted supiera, tranquila, vuelva al Señor. Pero la realidad en muchas iglesias es que la gente falla y la iglesia le cierra las puertas. Se enteran de algún pecado grave y ya la señalan, la ponen en una esquina por allá. Estoy hablando de justos, no de lobos disfrazados. Estoy hablando de siervos y siervas de Dios. Aquí hace la distinción, ¿verdad? Pero los que son guiados por el Espíritu Santo vamos a reconocer quién es de Dios y quién no es. Pero estoy hablando de un justo, una sierva, un siervo de Dios que falla. Los espirituales tenemos que decirle, no se aleje del Señor. Mira, hermano, el primer defecto de la gente que le falla al Señor es alejarse de la congregación. ¿Sí o no? Pero aquí Pedro lloró por unos días, pero él dijo, él entendió y dijo, no, si yo me alejo del grupo, me aíslo, me pierdo, bro. Entonces, ¿qué hizo él? Conectarse con los discípulos, conectarse con los apóstoles. Entonces, mi amado hermano, si usted le falla al Señor, no se desconecte de la familia espiritual, por nada, por nada. Los que de veras son espirituales lo van a recibir y lo van a alentar y lo van a levantar y le van a decir, hermano, tranquilo, si Dios conmigo está tratando todavía, tranquilo, sirvámosle a Dios juntos, busquemos a Dios. Entonces el Señor le dijo, dígale a los discípulos y a Pedro. Y en el versículo 10 dice, ella fue y avisó a los que habían estado con él y estaban lamentándose y llorando. Entonces eso me muestra también, hermanos, que no solo Pedro lloró por haber negado a Jesús, todos lo hicieron. Porque ahí dice, mire, que todos los que estaban con Cristo estaban lamentándose y llorando. Entonces todos pasaron ese proceso de ser humillados, ser contristados y sentir el dolor de haber negado a Jesús. Entonces, hermanas, no hay nadie que te entienda mejor que otro cristiano que ha fallado. Otro cristiano que ha fracasado y Dios lo ha levantado es el que mejor te va a entender. Pero si usted va y le dice a una persona que se cree que jamás le ha fallado al Señor y que usted le diga, ay, viera, hermano, es que yo le fallé al Señor, uy, le va a decir, oh, qué barbaridad, qué barbaridad, ¿cómo es posible? Sí, sí, la diferencia, ¿verdad? En cambio, el que es espiritual, aunque usted ande bien con Dios y hace años que según usted no ha fallado, pero si el Señor nos revelara la película, le fallamos a Dios diariamente. Amén. Sea de pensamiento, de palabra, de omisión, porque dice que el que deja de hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces a veces por no hacer algo ya fallamos. Hermano, Dios sabe que le fallamos toda la vida, a veces con cositas chiquitas, a veces con cosas grandes. Pero el que es espiritual, si usted alguien te dice es que mira que yo le fallé al Señor, amén, yo también. Levantémonos juntos. Sí hay disciplina en la iglesia por ciertos asuntos que hay que disciplinar, que hay que poner orden, amén, claro que sí. Pero todo se hace con amor y guiado por el Espíritu Santo. Jamás para lastimar o aplastar o avergonzar a una persona. Ahí viene la sabiduría, por ejemplo, de los profetas que no son llamados de Dios, avergüenzan a la gente en público. Los pastores que no tienen discernimiento de Dios avergüenzan a la gente en público. Uno escucha cosas que dicen, no, porque el pastor se enteró que mi hijo hizo esto y desde el púlpito lo llamó y le dijo esto y lo otro y lo otro. Y avergüenzan, humillan a la gente, los maltratan. Y hay gente que se va de las iglesias porque los hieren de tal manera que no quieren saber más de una iglesia. Pero la iglesia, esto tiene que ser, hermano, mi familia. Y los líos de su familia, ¿cómo los trata usted? ¿Se los cuenta a todo el mundo? No. ¿O en casita? En privado. Como dicen, entre hermanos peleamos, pero afuera no te metas con mi hermano. ¿Sí o no? O sea, entre hermanos peleamos, pero afuera, a mis hijos los corrijo yo, pero afuera no se meta con mis hijos. Porque, o sea, los líos de familia hay que arreglarlos en chico. Entonces, los líos de iglesia hay que arreglarlos en privado. El pastor con las ovejitas en privado, no se tiene por qué enterar nadie. Hay que saberlo llevar, hermano. Entonces, los que son espirituales, ¿cuántos son espirituales? Amén. Levantemos al caído.
Y eso aplica a la casa. No, mejor no me meto por ahí porque se sabe poner feo los mensajes cuando me viene eso a la mente, hermano. Pero entre las parejas, el uno es más espiritual que el otro. ¿Usted cree que eso sucede? Y cambia, ¿verdad? Que hay veces que el espiritual es el marido, anda candela y la esposa anda así medio. Pero hay otras épocas que cambian y ella es la que anda power y el marido ya aflojó. Pero la Biblia dice, ¿verdad? Que si caminamos juntos, el uno levante al otro. Pero hay veces que no hacemos eso. Ya anda débil, anda. Y en lugar de levantarlo al otro, le damos palo, lo criticamos, le damos con el chipote chillón, tum, tum, tum. Lo dejamos peor. Y lo dejamos peor. El otro que quería empezar a orar, le dan con el chipote, ya no ora nada, dice, ya no quiero. Entonces usted y yo tenemos que ser sabios. El que es espiritual, levante al otro. Si usted ve que el marido, la esposita, los hijos empiezan a aflojar, usted métale palabras de bendición, de abundancia, de aliento, métale ganas, aunque sea en lo poquito. Si él dice, es que vieras que apenas pude orar 5 minutos, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondrá el Señor. Dale con esos 5 minutos, pero que sean con ganas. En lugar de decirle 5 minutos, yo 1 hora he orado, y tú 5 minutos, que Dios tenga misericordia de tu alma. Le quitan la gana, hermano. Los espirituales, aprendamos a ser sabios. Hay algo que yo enseño mucho cuando uno aconseja parejas. Mírale lo bueno a tu pareja y agárrate de eso. Y eso, exáltalo. En lugar de mirarle todos los defectos. Pero no es fácil. Somos rápidos para mirarle todos los defectos. Y lo bueno es lo que menos le damos atención. Pero si usted mírele lo bueno, pero dice, pastor, lo único que tiene bueno es que no le encuentro, pastor. Ahí está difícil la cosa. No, algo ha de tener de bueno, ¿sí o no? Si no, no estuvieran casados. Entonces uno dice, búscale lo bueno. Pastor, lo único que tiene de bueno es que, bueno, si es bien educadito, es amable, si se baña, si se arregla, ¿verdad? Eso es bueno, hermano. Entonces hay que, como dice la escritura, aunque no es el tema, ¿verdad? Pero hay que, el Señor usa una fórmula en la Biblia que yo la he enseñado otras veces. Él exalta lo bueno, te mete el defecto y vuelve y cierra exaltándote lo bueno. La comunicación del Señor en Apocalipsis con las iglesias. Le dice lo bueno, le mete el defecto y cierra con lo bueno, el sándwich que uno llama. Es un tremendo método para comunicarnos, hermano. Pero a veces nosotros nos enfocamos solo en lo malo. Ahora, aplíquelo aquí en la iglesia. Hay veces que le vemos solo lo malo a los hermanitos. Como no tenemos esa unidad familiar, le vemos los defectos a los demás. Pero cuando usted empieza a hacer familia, usted le dice, sí, es verdad, el hermano tiene su defecto, pero viera que otras cosas hermosas que otro hermano no tiene. Le empezamos a ver lo bueno a los hermanos. ¿Amén? Entonces, mire, ¿cuál fue el primero? Aceptar y procesar tu fracaso. Aceptarlo y llorarlo. Llorarlo y que se te salga del alma, que se quebrante el corazón. El segundo es buscar y aceptar la ayuda de su familia espiritual. El tercero es, después de que ya recibiste esa sanidad, proclamar al mundo la misericordia de Dios. Pedro escribió sus epístolas, primera de Pedro y segunda de Pedro. Fíjese cómo él empieza la primera epístola de Pedro en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Usted cree que cuando él escribe según su gran misericordia, será porque otro apóstol se lo contó? No, porque lo vivió. Es porque él lo vivió. Y en sus epístolas él escribe esto. ¿Por qué? Porque es una experiencia. Entonces, hermanos, el que ha experimentado el ser levantado por la mano de Dios, cuando uno alaba a Dios y agradece su misericordia, es porque lo hemos vivido, no simplemente porque lo oímos que otros lo dicen. El que ha fracasado, mire amado, el que más profundo ha caído es el que más alaba a Dios, si Dios lo ha levantado. El que más profundo ha caído es de los que más van a gritar en la iglesia, porque sabemos de dónde nos sacó el Señor. Sabemos que era imposible que yo de ahí vuelva, y de ahí me agarró el Señor. El que, por eso dicen que el más agradecido es el que más alaba. Pedro escribe su epístola, dice, por su gran misericordia, porque él lo vivió. Entonces, cuando usted aceptó su fracaso, lo procesó, no buscó excusas, sino dijo, yo, Señor, yo reconozco que es mi culpa, Señor. No es la culpa de nadie más.
Yo tengo que buscarte a ti. Yo fracasé, yo dejé de orar, yo dejé de ayunar, yo dejé de asistir a la iglesia. Yo he flaqueado, Señor. Yo no te he querido obedecer, Señor. Conversaba con mi esposa. Usted escuchaba en la Biblia que dice, obediencia quiero y no sacrificio. Pero hay gente que quiere ayudar a todo el mundo y no obedecen a Dios. Las obras de caridad son buenas, hay que hacerlas, hay que ayudar al que necesite. Pero de nada vale que usted haga bien a todo el mundo y usted mismo no obedezca a Dios. No sirve. Por eso él dice, obediencia quiero, y no que seas bueno y bondadoso con medio mundo. Obediencia primero. Obediencia primero. Entonces de nada vale que uno no obedezca a la palabra y esté ayudando a medio mundo. Entonces usted tiene que reconocer, fui yo, Señor, yo dejé de orar, yo dejé de buscarte, yo me aparté de ti, yo no me congrego, es mi culpa, Señor. No le voy a echar la culpa a nadie más, mi culpa. Lo proceso, lo lloro, busco ayuda en la iglesia, me conecto a mi familia espiritual, pero ya una vez que el Señor me restauró, entonces ahora le empiezo a contar a todo el mundo. No le voy a contar mi fracaso, pero sí les puedo decir, mira, tú no tienes idea de dónde a mí me sacó el Señor, pero me sacó. Amén. Tú no tienes idea cuánto me alejé de Dios, cuánto le fallé, pero me sacó el Señor, aleluya. Y con eso, con esas palabras de aliento, usted puede levantar a muchos que andan caídos. Solo diciéndole, el Señor a mí, tú no tienes idea, hermano, lo tuyo no es nada, cómo a mí Dios me levantó. La gente le va a dar esperanza, le va a dar ánimo, ¿no? Entonces, no te rindas, el Señor, si a mí me levantó con tu vida, puede hacer grandes cosas, tranquilo. Entonces uno tiene que empezar a proclamar las grandezas del Señor. Amén. Lucas 22, 31, 32. ¿Se acuerda cuando el Señor, antes de que Pedro lo negara, tuvo esta conversación con él? Le dijo, Simón, Simón, porque su nombre era Simón Pedro. Le dijo, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado para que tu fe no falle. Y tú, una vez que haya regresado, fortalece a tus hermanos. Entonces, mire, hermano, la Biblia dice que el justo va a caer. La Biblia dice el justo cae 7 veces. No dice que el justo tal vez, puede, que a lo mejor caiga. No, dice que el justo cae 7 veces. Y aquí vemos que el Señor ya sabía que Pedro lo iba a negar. O sea, hermano, ¿qué te quiero decir? Lo que usted le va a fallar al Señor de aquí a mañana, pasado mañana, un mes, ya el Señor lo sabe. Ya el Señor sabe que a usted... Fíjese, una vez predicamos sobre esto, qué serio es esto, que Satanás pide a una persona para zarandearla. Eso es un tema serio, me acuerdo que lo predicamos una vez en Guerra Espiritual, que su nombre, cuando su nombre es conocido en los infiernos, cuando a usted lo conocen por nombre, piden su nombre para zarandearlo, como a Job. Por nombre dicen, mira este hermano, mira Señor, permíteme que yo le meta la mano y vas a ver cómo lo sacudo, y te niega. Y aquí dice el Señor, pero yo ya he rogado. Mire cómo es nuestro Dios, hermano. Tenemos un Dios que está intercediendo por usted y por mí, porque sabe que usted y yo le vamos a fallar. Sea de una manera u otra, sean cosas chiquitas o grandes, pero hay un intercesor en los cielos que está orando por ti y por mí de día y de noche y diciéndole al Padre, Padre, yo ruego, te van a fallar de aquí a un año, aleluya, pero yo desde ahora ya los cubro con intercesión, Señor. Esa es la ventaja de servirle a Dios. Esa es la ventaja de estar escondidos en Cristo, que aunque usted y yo somos humanos que le fallamos, estamos cubiertos por la intercesión de Cristo mismo. ¿Usted sabe lo que es eso? Andar cubiertos día y noche por la intercesión del Señor. Hermano, no es la intercesión de un hombre, es la intercesión del sumo sacerdote en los cielos. Él dice, pero yo ya he pedido por ti. Y cuando regreses, ¿qué le está diciendo? Cuéntale a otro. Vas a regresar. Le está diciendo, yo sé que caes, pero sé que regresas. Si usted y yo lo agarramos, el Señor está diciendo, yo sé que vas a fallarme, mi hijo. Yo sé, hija mía, que en algún momento me vas a fallar. Pero una, yo estoy intercediendo por ti. 2, yo sé que aunque caigas, yo te levanto. Y cuando regresas, da testimonio de eso y levanta a otros. Mire cómo es nuestro Dios. Hermano, lo que le quiero transmitir es que aunque usted y yo fracasemos, Dios nos tiene en su mano. Y aún el plan perfecto de Dios incluye nuestros fracasos, hermano. Nuestros fracasos están incluidos en el plan perfecto de Dios. Entonces no crea usted que ser santo ante Dios es nunca fracasar. Eso no es bíblico. Porque no hay tal cosa como un ser humano que jamás le falle a Dios. El único que ha caminado santa, pura y perfectamente es Cristo Jesús. Amén. De ahí para adelante, los apóstoles del Cordero que caminaron con Él, todos fracasaron.
Pero hay una revelación en esos fracasos de un apóstol fracasado, que el Señor le dice, cuando vuelvas, o sea, todo y fracasado, te voy a usar. El fracaso que experimentaste es lo que yo voy a usar para que ahora tú, ¿qué dice? Fortalece, edifica, levanta a los otros. Entonces, amados, ¿cuántos han fracasado en un matrimonio? ¿Cuántos han fracasado criando a los hijos? Que ya los hijos están grandes, están casados, y de pronto usted mira para atrás y usted dice, híjole, yo fracasé ahí. No lo supe criar bien. No supe ser buen padre, buena madre. Definitivamente fracasé. Hemos fracasado en negocios, hemos fracasado en ministerios. Gente que ha levantado ministerios y fracasan y se van al piso. Y jamás quieren volver a meterle mano al ministerio porque ya quedaron con eso en la mente. Hemos fracasado en lo económico, en lo financiero, en lo sentimental. Miren, tantas áreas que el ser humano fracasa. Pero el Señor lo que nos dice con este ejemplo de un apóstol fracasado es, todo y fracasado, yo te levanto, y ese fracaso, úsalo ahora para levantar a otros. Úsalo ahora para bendecir a otros. Entonces, hermano, usted ponga su fracaso en las manos del Señor. Y si usted ha estado viviendo con fracasos del pasado, sacúdase eso en el nombre de Jesús. Eso es el diablo tratando de hacerlo sentir culpable, que no prospere, que no eche para adelante. Usted dígale, no importa si fracasé en el pasado, yo he aprendido en la iglesia que Él arregla lo que yo he dañado, que Él levanta lo que yo he fracasado, que si lo pongo en sus manos, Él es el Dios de los tiempos y vuelve al pasado y arregla lo que yo dañé en el pasado, porque ya lo hemos estudiado. Y usted puede empezar a caminar con su cabecita bien levantada diciendo, yo soy un hijo del Altísimo, fracasado y todo, pero esos fracasos están en el plan de mi Dios. Fíjense, el Señor ahí le dice, yo sé que vuelves, yo sé que vuelves. Y cuando vuelvas es como una garantía de Dios que Dios nos está dando esta mañana, hermano. Es como una garantía, porque a lo mejor alguno de nosotros de aquí a un mes va a fracasar feamente. Y vamos a caer y nos vamos a alejar del Señor de alguna manera. Pero ¿qué nos dice el Señor? No te olvides de la palabra de hoy. Aunque caigas, yo te levanto. Yo estoy intercediendo por ti desde ahora. Y vuelves porque vuelves. ¿Por qué? Porque el que anda amarrado con Dios, Dios no te suelta. A lo mejor usted se quiere ir, pero Dios dice, no, tú eres mío, yo te compré, de aquí no te saca nadie. Aunque te alejes, yo vuelvo y te agarro. Amado, porque el que es propiedad de Cristo, Cristo defiende lo suyo, hermano. Amén. Cristo defiende lo suyo, hermano. Si usted es de Dios, Dios no te suelta. Aunque tú lo sueltes a Él, Él dijo, yo no te dejaré. A veces creemos que eso significa que Él me va a ayudar de día y de noche. Sí, amén. Pero ese no te dejaré es el Señor diciendo, aunque te quieras ir de mí, yo no te dejaré. Amén. Aunque te quieras alejar de mí, yo no lo voy a permitir. Hermano, siento a Dios, hermano. Cuando usted se quiera alejar de Dios, Él te va a seguir, te va a perseguir, y te va a alcanzar, y te va a procesar, y te va a hacer llorar y quebrantarte. Pero vuelves porque vuelves. El que es de Dios, Dios no lo va a permitir. Él dice en su palabra, no te dejaré. No te dejaré, aleluya. Es una garantía, hermano. O sea que aunque yo me ponga berraco y aunque yo me enoje con Dios, porque a veces nos pasa, a veces uno quiere y dice, ya me rendí, ya no quiero este Dios. Y aunque hagas lo que hagas, si eres de Dios, Él dice, no te dejaré. Amén. No está diciendo, no me alejaré de ti, está diciendo, no te voy a permitir que te vayas de mí. No te lo voy a permitir. Y aunque te alejes, te alcanzo. Oiga, hermano, aleluya. Gloria a Dios. Cuando tú eres de Dios, si Él permite que el enemigo te toque, Él permite que el enemigo te procese de alguna manera, es porque Él lo permite. Si Él permite que te petan el pie y te hagan fracasar, no vas a darte contra el piso, no. Cuando vas cayendo, la mano de Él va contigo. Amén. Y Él te dice, tranquilo, mijo, tranquilo. Esto es para que aquel se crea que te tumbó, pero tú vas conmigo. Tú vas conmigo. Solo te estoy moldeando para que aprendas a caer bien. Tenemos un Dios real, verdadero, hermanos. Amén. Y el Dios que usted y yo le servimos es un Dios que se especializa en perfeccionar mientras caes. Mientras caes, mientras pecas. Tal vez usted me dirá, pastor, eso suena raro, eso suena a herejía, pastor. Pero ¿sabe qué? ¿A cuántos nos ha pasado? Te alejaste del Señor, te dio mal genio, reaccionaste mal, hiciste algo malo. Y como ya hiciste algo malo, el diablo dice, bueno, ya insultaste, ya pecaste, ya una cerveza que ni modo, ya.
ya no, ya. Porque el diablo es diablo. Y lo que sabe es mentir. Ya te alejaste del Señor. Ya llevas 2 meses sin ir a la iglesia. Ya una bailadita, la quebradita una vez. Pasa nada. Y cuando viene a ver, ya el hermano pasa en el nightclub y tanga. El hermano apóstol. Pero ¿a cuántos nos ha pasado que en el... Ay, Señor, que no me malentienda. Óigame con oído circuncidado. No estoy diciendo que tiene permiso para ir a pecar. Pero ¿a cuántos nos ha pasado que en medio de estar pecando contra Dios, Dios te está hablando? Amén. En medio de estar en el... Lo pongo como ejemplo. No es que no soy yo, porque yo no soy de nightclub ni nada de eso. Bendito Dios, nunca... Bueno, mi juventud sí, pero no me desvíe del tema, hermano. Pero lo pongo de ejemplo. Sí lo he escuchado, sí he oído testimonios. Por ejemplo, un testimonio de un hermano que me contó. Pastor, mientras estaba en la barra, sentado con mi trago, Dios me hablaba. Amén. Amén. Y yo tomándome el trago, pastor, y empecé a llorar porque sentía la presencia del Espíritu Santo. Y sentí el fuego y que el hombre decía, ¿cómo es posible si yo estoy aquí pecando contra ti, haciendo lo que a ti no te agrada y siento tu presencia? ¿Cómo es posible? No lo entiendo. Y lo que el Señor dijo es, no te dejaré. No te dejaré. No te dejaré. Por eso le digo, cuando el Señor dice, este es mío, aunque el diablo esté peleando por tu alma, se para el Señor al frente y dice, ¿qué? Si es mío. Déjame tocar, ok, tócalo, pero de ahí no pasa, no, si es mío. Y la gente cuando atraviesa eso, créame que esa experiencia que en medio del pecado Dios te hable, no se nos olvida jamás, jamás. Y uno empieza a predicar no porque leyó un libro, sino porque experimentaste la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, Dios no quiere que fracases y te suicides. Hay cristianos que fracasan y se alejan del Señor para siempre. Pero el Señor dice, no, si fracasas, el proceso de Pedro, un corazón contrito y humillado, quebrántate, acepta tu fracaso, procésalo, arrepiéntete. No te alejes de la familia espiritual, busca consejo, busca ayuda. Y una vez que te sientas restaurado, dile a todo el mundo, levanta a otros, usa tu fracaso para levantar a otros. Amén. Usa tu fracaso para, como este hermano que me contó a mí eso, imagínese, a mí me levantó como si hubiera tenido alas. Yo dije, qué misericordioso es Dios. ¿Y qué tú hiciste? ¿Qué usted cree? Primero rebelde, dije, no, eso es mi mente. Señor, reprenda, dijo él mismo ahí en la barra. Y dice, me tomé otro, porque él quería emborracharse, hermano. O sea, había pasado una decepción tan fuerte que se alejó del Señor. Y él dice, yo me quería emborrachar. Y no pude. Y me tomaba uno y otro, y no sentía nada. Era como estar tomando agua, me dice. Me tomé una cantidad de licor y no sentía nada. Ni me mareé nada, que hasta le dio coraje y decía, esta porquería que sirven aquí no hacen nada. Y dice que cuando se iba a ir a otra barra, cuando salió de ahí, volvió el poder del Espíritu Santo y lo sacudió, y el Señor le dije, aunque quieras emborracharte, no te dejaré. No vuelves a esto más. Busque. Pero él dice que oyó la voz de Dios tan clara, y ahí mismo en la calle se tiró de rodillas y pidió perdón. Hermano, Dios no te va a dejar apartarte de él. Amén, aleluya. Aunque usted quiera, si usted no es de Dios, hay un montón de gente, no usted, pero de pronto hay alguien por ahí, pero hay un montón de gente que se alejan de Dios y jamás vuelven a la iglesia. Pueden pasar años. Pero usted y yo somos de Dios. Amén. Usted y yo nos compraron a precio de sangre. Usted dígale al Señor, yo estoy en tus manos, con todo y mis defectos, con todo y mis fracasos, ahí estoy en tus manos, no me sueltes, no me desampares. Y si yo le digo al Señor, y si me quiero alejar de ti, no me dejes, conforme a tu palabra, no me dejes, no me lo permitas, ponme estorbos, que yo no me aleje de ti por nada. Entonces, amados, aún tus fracasos están en el plan de Dios.
Por eso él le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando usted va cayendo, Dios lo está perfeccionando, hermano. ¿Por qué le traigo esta palabra de parte de Dios? Porque muchos a veces caemos y nos quedamos tirados por mucho tiempo y no nos levantamos como debe ser. Dios quiere que caigas, experimentes lo que pasaste, pero que eso quede como un testimonio para levantarse y bendecir a otros. Dice la escritura, Juan 21:15, entonces cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Usted se acuerda de esta parte, el Cristo ya resucitado, ellos estaban pescando y él aparece en la orilla, les prepara desayuno, y es cuando él le dice 3 veces a Pedro, ¿me amas? Apacienta mi rebaño. Entonces no le quiero hablar de las 3 veces que él dijo, lo negó 3 veces, lo tuvo que reconocer su amor por él 3 veces, pero ese sería otro tema. Pero aquí lo que me interesa es que Jesús nunca lo regañó, nunca lo confrontó, nunca le reclamó, ¿por qué me negaste? No, que muy valiente Pedro, ¿y qué pasó? Nunca el Señor le regaña, ni le reprende, ni le recrimina. ¿Por qué? Porque el fracaso estaba en el plan de Él. Entonces, hermanos, cuando usted le falla al Señor, no tengas miedo de volver a la casa de Dios. Él nunca te va a apuntar, nunca te va a señalar. Jamás el Señor te va a decir, ¿qué haces aquí? ¿Cómo así en mi casa? Váyase para otro. No, no. La palabra de Dios dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El que a mí se acerca, yo me acerco a él. El que me busca de corazón, me encuentra. Él no dice que el que viene perfecto, limpio y santo me encuentra. Él dice el que me busca, aunque esté manchado, aunque esté sucio, aunque se haya alejado del Señor, si tú te acercas a Él, Él no te echa para afuera. Al contrario, Él dice que los que tienen enfermedad son los que necesitan del médico. El que tiene problemas es el que necesita de Jesús. Él ama, por eso Él dijo, venid a mí los que están, ¿qué? Trabajados y cansados. Venid a mí. Entonces cuando usted, hermano, pastor, ¿por qué este tema? Porque a lo mejor de aquí a un mes, a una semana, hay veces que yo predico un tema y a los pocos días los hermanos me dicen, pastor, lo que usted predicó, volumen. Porque a veces Dios te está preparando. Entonces a lo mejor de aquí a unos días, una semana, un mes, usted va a experimentar algún fracaso feo. Pero el Señor desde aquí ya te va diciendo, tranquilo, que ese fracaso está en mis planes, tranquilito. Parece que caes, pero aquí te aguanto. Yo te levanto de nuevo, tranquilo. Solo quiero que aprendas algo en ese proceso. Pero tranquilo, no te alejes de mí, no te apartes de mí, búscame de corazón. Y todo lo malo, dice la Escritura, que todo lo malo, todo lo que el enemigo hace en contra suya, Dios lo torna en bendición. Dios lo torna para bien. ¿Cómo dice la palabra? Que todo obra para bien. ¿Pero para quiénes? No es para todo el mundo. O sea que si su familia no le sirve al Señor, no le dé usted ese versículo, porque para ellos no es. Todo obra para bien, pero es para aquellos que ya están bajo el pacto de sangre. Eso no es para todo el mundo. Entonces a la gente hay que decirle, si tú te conviertes al Señor, todo obra para bien. Pero si estás sin Cristo, allá tú, porque tú estás viviendo tu vida sin Cristo. O sea, el Señor dice, yo no me meto en tu vida hasta que tú no me invites. Pero para los que amamos a Dios, los que amamos a Dios significa los que ya estamos bajo su sangre bendita. Todo obra para bien. Amén, amados. Amén. Y ya para ir cerrando, dice la Escritura, nuevamente, las cartas que escribió Pedro. Pedro, el hombre que experimentó ese fracaso tan grande. Pedro, el hombre que fue un apóstol fracasado, pero que en medio de ese fracaso, un apóstol fracasado, recibió revelación para escribir 2 de las cartas que están en nuestras Biblias hasta el día de hoy. O sea que no porque has fracasado quiere decir que ya no estás en el plan de Dios. A lo mejor usted, amado hermano, amada hermana, a lo mejor usted experimenta un fracaso horrible, pero a lo mejor usted es uno de los que va a escribir libros que bendecirán a generaciones cristianas. Nunca te eches de menos por un fracaso. Nunca digas, yo ya fracasé y Dios ya no me puede usar en nada. No, no, no. ¿A qué edad llamó Dios a Abraham? ¿A qué edad llamó Dios a Abraham? 75 años empezó Abraham su ministerio. 75 años empezó Abraham su ministerio. ¿A qué edad empezó su ministerio Moisés? A los 80 años.
A los 80 años empezó Moisés. A los 75 empezó Abraham. Entonces, ¿usted cree que sí se puede? Se puede, hermano. Nunca diga, yo no tengo nada que hacer para el Señor. No, hombre. Ríndase al Señor. Y empiece a decirle, mire, Señor, lo que tengo es fracasos. El Señor te va a decir, tienes bastante material para dar entonces. Señor, pero en mi vida ha sido una vida de fracasos. El Señor va a decir que, hermano, un libro debes de escribir entonces, ya que espera. Avance. Padre, es que, Señor, mi vida ha sido llena de fracasos. ¿Y qué haces que no andas predicando? Si tienen mensajes así, cantidad, mire. ¿Sí o no, amados? Si estás lleno de fracasos, si tu vida ha sido un constante fracaso, el Señor te dice, si un apóstol fracasado escribió 2 cartas que están en la Biblia, Dios puede hacer lo mismo contigo, hermano. Todo es cuestión de decidirnos y decirle al Señor, haz con mi vida lo que tú quieras. Si cuando le decimos, úsame, es úsame con todo y mis defectos, úsame con todo y mis fracasos. Porque acuérdese, hermano, Él dice, tú no me escogiste a mí, dice la Biblia. Yo, dice el Señor, te escogí a ti. Y Él no se equivoca. Él no se equivoca. Y en una de sus cartas, al final de la primera carta, dice Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su tiempo debido, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo que está diciendo ahí Pedro es toda ansiedad. ¿Se acuerda el mensaje de la semana pasada? No te afanes tanto, cambia tu afán por la gracia. Aquí está diciendo lo mismo el apóstol Pedro, echando sobre Él toda ansiedad. Y muchas veces los fracasos nos causan gran ansiedad, hermano, porque el que fracasó una vez tiene miedo de volver a fracasar. El que fracasó en el matrimonio tiene miedo de casarse otra vez, y si se casa otra vez tiene miedo de abrirse completamente. El que fracasó con un hijo tiene miedo de tener otro. El que fracasó en un negocio tiene miedo de abrir otro negocio. Pero el Señor dice, no, esos son ansiedades que te causa el fracaso. Pero si tú fracasaste, tira esa ansiedad en el Señor, porque Él tiene cuidado de ti. Amén. Él no quiere que usted viva con miedo de tratar otra vez, de empezar otra vez. No. El Señor quiere gente valiente. Él está llamando hombres de Dios, no ratones de Dios. Hombres de Dios, mujeres de Dios. ¿Cuántas mujeres de Dios hay? Amén. 1, 2. ¿Cuántas mujeres de Dios hay? Amén. ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? Amén. Los hombres de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios hay? Amén. Pues Dios está llamando hombres y mujeres de Dios valientes, decididos. En esta mañana el mensaje es, si tu vida ha sido una vida llena de fracasos, lo que el Señor nos dijo en la administración, es tiempo de consagrarte con Dios y empiece a hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. Usted tiene mucho material para hablarle a medio mundo de las grandezas del Señor. ¿Por qué? Porque Él te sacó de esos fracasos. Y fracasado y todo, aquí estamos de pie en la casa de Dios. Amén, iglesia, vamos a estar de pie. Démosle palmas fuertes a nuestro amado Salvador. Aleluya. Padre eterno, te agradecemos, oh Dios, te agradecemos en el nombre de Jesús por tu palabra. Dios mío, yo pido con todo mi corazón que si hemos experimentado una vida de fracasos, si hemos tenido tal vez un fracaso tras otro, y hay mucha gente que dice, yo no sirvo para nada, toda mi vida he sido un fracasado, todos mis asuntos, he fallado aquí, he fallado allá, les fallé a mis hijos, les fallé a mis padres, fracasé en mi hogar, fracasé en mi vida, fracasé en los negocios, fracasé. El Señor nos dice en esta mañana que Él se especializa en los fracasados. Que a Dios le encanta tomar aún a un apóstol fracasado y darle revelación para que Él enseñe a la iglesia lo que tiene que hacer. Amada iglesia, hoy te invito a entregarle al Señor tus fracasos. Descarga en Él tus ansiedades. Y quiero abrir el altar si alguien quiere la oración. Si usted dice, Señor, yo estoy con ansiedades, tengo temores de otras cosas a causa de los fracasos. Hoy quiero abrir el altar para orar por usted. Si usted no ha aceptado al Señor, si usted quiere empezar una vida de consagración al Señor, hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día para renovar los votos. Lo que el Señor dijo, hay muchos que he llamado a consagrarse y no lo han hecho. Hay muchos que hace tiempo les estoy diciendo, métanse conmigo de corazón, y no lo han hecho. Y hoy es un buen día para nosotros empezar a clamar al Señor que Él haga su santa voluntad. Los que están allá extiendan sus manitos también, los hermanos, vamos a clamar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Dios mío,
A causa de los fracasos muchas veces tenemos miedo, Señor. A causa de los fracasos a veces tenemos temores que nos tienen aguantados. Tenemos miedo a fracasar de nuevo. Tenemos miedo a tratar otra vez. Tenemos miedo aún de servirte a ti porque tal vez ya fracasamos una vez y ya no queremos consagrarnos otra vez porque el diablo te dice, ¿para qué si vas a fracasar de nuevo? Pero en esta mañana, Padre, queremos entregarte todos esos miedos. Yo le voy a pedir, iglesia, hable usted con Dios y ayúdeme. Alábelo, exáltelo y dígale al Señor, te entrego mis miedos, mis fracasos. Te entrego esos miedos a fracasar que rodean mi vida. Y hoy he entendido, Señor, que tú levantas al fracasado, que tú levantas al caído y que aún de un apóstol fracasado, tú sacaste revelación para escribir cartas en la Biblia, y creo que conmigo tú puedes hacer lo mismo, Señor. Padre, en esta mañana yo pido por este pueblo, Dios Santo, que todo espíritu de miedo, de temor sea quebrantado en el nombre de Jesús, y que podamos hacer cosas grandes para ti, sin miedo. Sin miedo, iglesia, yo te invito a hacer cosas grandes para Dios, sin temor. No, usted no necesita tener un comité especial, usted no necesita organizarse. Usted, hermano, lo que necesita es salir a la calle y empezar a hacer cosas grandes para Dios. El que le crea a Dios, no espere más. Métase con Dios y empiece a hacer cosas grandes para Dios. No tenga miedo, y si fracasas en algo, levántate de nuevo y vuélvelo a hacer, y trata de nuevo y trata otra vez, que el Señor está contigo. Y Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré todos los días de tu vida. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús yo proclamo tu palabra en este lugar y declaro sobre este pueblo, mi Dios, que seremos un pueblo que aunque fracasemos, jamás nos llamaremos fracasados. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Y yo le voy a invitar, iglesia, terminemos. Yo quiero que usted abra sus labios y diga conmigo, soy más que un vencedor. Soy más que un vencedor. Dígalo con garra, con fuerza. Soy más que un vencedor. Soy más que un vencedor. No soy fracasado. No, no, no. Soy más que un vencedor. Soy más que un vencedor. Soy más que un vencedor. Y todo fracaso es simplemente un proceso de enseñanza. Pero yo soy más que vencedor. Gracias, Padre. Aleluya, creemos en ti. Yo sé que has hecho cosas lindas esta mañana y que de aquí, mi Dios, se levantarán hombres y mujeres haciendo maravillas para ti, por tu misericordia. Gracias, mi Dios. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Démosle palmas fuertes a nuestro amado